Hola, ¿qué tal amigos de Río de Relatos? Mi nombre es Esteban. Primero quiero agradecerles por escucharnos. También les agradecería si dejaran sus comentarios, ya que eso sería de gran valor para el canal. Sin más, comenzamos con la siguiente historia. Nos la comparte nuestra amiga Mireya de Acapulco, Guerrero. Esto que les voy a contar le sucedió a mi papá. Él era atento, nos demostraba cariño a mí y a mis hermanos. Pero hay que decirlo, era un hombre muy desobligado en cuestiones económicas, ya que cuando lograba ganar un buen dinero, primero se iba con sus amigos a tomar, y lo poco que le sobraba, se lo daba a mi mamá. Mi papá no tenía más que la primaria, pero aprendió a reparar y reconstruir toda clase de básculas mecánicas y hasta industriales. Con estas últimas era con las que ganaba más dinero. Se daba el lujo de estar una semana sin trabajar, bebiendo todos los días. Lógicamente, había muchas discusiones con mi mamá. Actualmente y desde hace mucho ya están separados. Pero mi mamá nos ha contado varias cosas que le sucedieron a él en el tiempo que estaban juntos. En una ocasión, en que estaban quedándose con una hermana de mi mamá, en las orillas de la colonia Zapata, cuenta mi mamá que mi padre fue a hacer un buen trabajo al mercado de abastos. Y como era costumbre de mi mamá, estuvo esperándolo hasta muy tarde. Ya pasado de las 3 de la mañana, entró empujando la puerta de tablas que había en la entrada del corredor. Mi mamá se levantó y abrió la puerta de la casa. Estaba enojada, pero no podía dejarlo afuera, ya que era una colonia bastante insegura en ese entonces, con calles sin pavimentar y con hombres drogándose en casi cada esquina. Por eso mi mamá se asustó, pensando que a lo mejor alguno de estos le había hecho daño. Mi papá entró agitado. Lo vio completamente pálido, temblando. Apenas podía hablar. Claramente tenía aliento alcohólico, pero aún así, mi mamá le preguntó qué le había pasado. Era la primera vez que llegaba así de asustado. Mi papá le contó que ya venía dispuesto a descansar a la casa, y como siempre por lo inseguro del lugar, los taxis no subían hasta la parte donde vivían. Tenían que caminar como 100 metros. Le contó que había caminado como unos 50 metros cuando escuchó una voz de una mujer a sus espaldas. Volteó y vio una silueta que iluminaba la poca luz del alumbrado público, que en ese entonces eran focos de halógeno, los cuales no alumbraban muy bien que digamos. Sin embargo, a pesar de que andaba bastante ebrio, sí logró distinguir que se trataba de una mujer joven, y a juzgar por la silueta, muy hermosa. Vio cómo levantó la mano y con un ademán le dijo que la siguiera. Alcanzó a distinguir que le sonrió, y por el alcohol, según él, no razonó, y solo se dejó llevar. Comenzó a seguirla, sin embargo, entre más rápido caminaba, no lograba alcanzarla. Y la distancia con esta hermosa mujer seguía siendo la misma. Reaccionó y volteó a su alrededor. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que estaba en un lugar completamente desconocido para él. Por más que trataba de ubicarse, no lograba recordar en dónde estaba. Volteó y logró ver a lo lejos las luces de las casas. Supo que estaba en el último poste de luz, donde comenzaban los terrenos baldíos. Al momento de voltear hacia la mujer, la vio que ya estaba como a 5 metros de él, justo debajo de la lámpara del poste. Lo miraba fijamente a los ojos, con una sonrisa un tanto extraña. Volteó a ver hacia abajo y no logró verle los pies. Ahora el vestido que le resaltaba su hermosa figura parecía viejo y sucio, pero lo que lo paralizó fue que a pesar de la sombra que le producía la lámpara, parecía estar flotando en el aire. Subió la mirada hacia su rostro y vio que tenía una sonrisa como desquiciada, una mirada oscura y penetrante. Pero lo que casi le provoca un infarto fue ver que de esa sonrisa le sobresalían unos largos colmillos.
Ella lo quedó mirando fijamente y una vez más levantó su mano, haciéndole señas para que se acercara. Para este punto mi papá contó que no podía moverse. Las piernas le temblaban y el corazón estaba a punto de salírsele del pecho. Pero logró salir de ese trance y se echó a correr sin mirar atrás. Y a pesar de que los perros salían a ladrarle y hasta alguno le desgarró el pantalón intentando morderlo, no se detuvo hasta llegar a la casa. Cuenta mi mamá que a pesar de que olía alcohol, platicaba como si estuviera completamente sobrio y no dejaba de temblar. Le preparó un té y le dijo: «Eso te pasa por andar de borracho. Se te apareció la chaneca». Para ponerlos en contexto, la chaneca es un ente o demonio que toma forma de mujer. Se aparece en las noches y en lugares poco transitados. Hasta ahora se sabe que elige a hombres como víctimas. Al principio los seduce con una increíble belleza. Sin que se den cuenta, los va arrastrando a algún lugar despoblado. Los desdichados que caen en su juego se llevan el susto de su vida al descubrir su verdadera apariencia demoníaca. Mi mamá cuenta que al principio no sabía si creerle, pero al pasar los meses, sin que mi papá probara una sola cerveza y que dejara de salir por las noches con sus amigos, supo que todo lo que le dijo era verdad. Después de varios meses que mi mamá pensó que realmente había cambiado, pasó lo inimaginable, y es que volvió a comportarse como al principio, desobligado, y poco a poco volvió a empezar a tomar, hasta que fue exactamente como antes. Una noche como tantas, volvió ya tarde, pasado de las 12 de la noche. Al entrar al cuarto, mi mamá le comenzó a reclamar, y por las copas que traía encima, se molestó y se salió con una cobija al corredor. Al cabo de unos 30 minutos entró temblando, diciendo que lo habían espantado. Le empezó a platicar que al salir tendió la sábana en el corredor y se acostó. Al poco rato empezó a escuchar susurros en sus pies. No le dio mucha importancia, pero poco después esos susurros se fueron transformando en voces de mujeres que rezaban. Fue entonces que empezó a sentir escalofríos en todo el cuerpo, y más aún cuando sintió que un par de manos frías lo tomaron fuertemente de los tobillos, como queriéndolo jalar a algún lugar. Reaccionó y se levantó rápidamente para entrar a la casa. Mi mamá cuenta que estaba completamente pálido, y con voz temblorosa le contó lo que le acababa de suceder. Dejó que se quedara en el cuarto. A pesar de todo, no quería que le fuera a pasar algo malo. El tiempo pasó y lo que era irremediable sucedió. Cada quien siguió por caminos diferentes. Sin embargo, a mi mamá le queda la duda de saber si algo sobrenatural lo sigue atormentando, ya sea por sus acciones que ha tomado en esta vida, o por algo de otro plano que no quiere dejarlo.